¿Qué tal y muy buenas noches? Hoy en el programa tenemos al ministro de Seguridad Pública, al señor Rodolfo Aguilera. Panamá se ha convertido en uno de los modelos de seguridad pública en el hemisferio. ¿Cómo? Logrando reducir el número de pandilleros en las calles a niveles insospechados. No con palos, no con policías, no con plomo, de otra manera. El ministro nos explica esta noche cómo lo hizo. Muchísimas gracias, ministro. Rodolfo Aguilera, ministro de Seguridad Pública. Un gusto en el programa, una hora hablando de las cosas importantes, que es la seguridad. Porque si no tenemos seguridad, no tenemos absolutamente nada. No importa que tengamos bienes, salud, familia, felicidad. Y si nos asaltan, ¿qué pasa? O si nos encontramos con un pandillero, ¿qué pasa? Así es. ¿No es así? O nos encontramos con alguien que nos está robando, ¿qué pasa? Es ¿Está usted? Entonces, fíjese, hay buenas noticias cuando se trata de la seguridad pública panameña, y usted mismo ha anunciado en otros programas de televisión que ha tenido un programa piloto, un programa maestro en barrios complicados, Colón, El Chorrillo, San Miguelito, donde ha logrado bajar el homicidio y ha logrado bajar la actividad de las pandillas a cifras insospechadas. Es correcto. ¿Está conforme usted con los resultados? Aún no. Vamos a duplicar el número de jóvenes en situación de conflicto con la ley que vamos a incorporar al programa de aquí a finales de junio, y en el segundo semestre de este año esperamos muchos mejores resultados. Sin embargo... Pero espérese, ante todo dígale a la población qué es lo que logró. ¿Qué es lo que usted se siente orgulloso en estos 10 meses de gestión? Bueno, lo que logramos es que hemos reclutado a 2.000 jóvenes en situación de conflicto con la ley en todo el país. Pandillero, vamos a decirlo sencillito, pandillero. Me encantan los nombres, yo no sé si el público panameño conoce los nombres. Calor, Bagdad, Pentágono, Martinizing, estos son los nombres de las pandillas autóctonas, son, ¿no? Más de 200. Pero estas son las 4 más importantes. ¿Cuál es la que más trabajo le ha dado? La que más dolores de cabeza. Una de las que mencionaste ahí, que es muy pequeña, que está en Colón, fue la que más trabajo nos dio, pero ya están trabajando en el programa Martinizing. La Martinizing, que es el nombre de una tintorería, una lavandería. Así es. Original en los muchachos. ¿Y por qué es la que más trabajo le ha dado dolores de cabeza? Porque nos costó hacer el reclutamiento. Sin embargo, déjame decirte, Dígame. Nosotros en Colón hemos logrado reducir los homicidios en un 70%, porque hemos reclutado al 90% de los jóvenes en situación de conflicto con la ley, y hemos reducido los delitos comunes en un 50%. En términos prácticos, ¿esto qué significa? Que Colón ha pasado de tener 34 homicidios por cada 100.000 habitantes a tener 5.9 homicidios por cada 100.000 habitantes, y ha pasado a ser 34 a 6, eso es abismal. Pero es la realidad, y puedes ir a Colón y entrevistar libremente en Avenida Bolívar, en Calle 11. La cifra no miente, yo no lo estoy poniendo en duda. ¿Cómo lo hizo? Vamos, usted me está diciendo de 34 por 100.000 a menos de 6. A 6 por 100.000. ¿Cómo lo hace? Y te cuento algo. En Argentina, Chile y Uruguay, que son los países más seguros de Latinoamérica, se registran 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, de manera que Colón es uno de los sitios más seguros del continente actualmente. Pero repítalo. Parece mentira. ¿Sí? Parece mentira. Colón es uno de los sitios más seguros en el continente. Así no es. Panamá, ni Centroamérica. Así es. Entonces, si logramos esto en Colón, imagínate lo que podemos lograr en el resto de las ciudades de nuestro país. Okay, pero vamos despacito. Dígame cómo lo logró. Que usted se acerca al pandillero y qué es lo que le dice, o su gente. Nos acercamos a sacerdotes católicos y pastores evangélicos que ya están trabajando con estos jóvenes, y le proponemos a los jóvenes un cambio de vida que consiste en tratamiento y diagnóstico psicosocial, entrenamiento vocacional, asesoría espiritual, ya sea por un padre católico o un pastor evangélico, y les ofrecemos trabajo después que terminan su entrenamiento vocacional como albañiles, ayudante de constructor, electricista, plomero, panadero, repostero, etc. Y el resultado que hemos obtenido
es porque efectivamente estos jóvenes en su gran mayoría se han transformado. Hay deserciones, hay fracasos. Entonces eso ha sido bastante fácil, en el sentido de que usted le ofrece una mejor vida, le ofrece un trabajo, le ofrece asesoría espiritual y psicológica. Y trabajo social para el entorno familiar del joven. Entonces, eso es, cualquiera piensa, bueno, es que eso es lo lógico. Pero también en otros países la experiencia ha sido que independientemente que se le ofrezca eso al pandillero, el pandillero te dice, no, me conviene más quedarme en lo que estoy haciendo. Lo que sucede es que... Porque ¿cuál es la diferencia entre el pandillero hondureño y el pandillero salvadoreño y el panameño? Lo que pasa es que el horizonte de vida de un pandillero en nuestro país es de 25 años. En cambio, si se salen de la actividad y se rehabilitan y reinsertan a la sociedad, su horizonte de vida es el de cualquier panameño, 75 años de edad. Y eso es precisamente la motivación principal, porque quizás ellos ganan más dinero como pandilleros que dentro de nuestro programa, porque al final del día nuestro programa les va a pagar un salario en techos de esperanza o en los proyectos del gobierno de construcción de 700, 800 dólares. Y en la calle, delinquiendo, probablemente ganen más. Sin embargo, acá ganan años de vida y eso es lo que hace la diferencia. Usted no le está dando el mérito que creo que se merece el pandillero. Programas similares han ocurrido en El Salvador, donde están las famosas MAR, ¿no? Pero la realidad de El Salvador es distinta, porque El Salvador tiene más de 80.000 pandilleros, nosotros solo tenemos 6.000, 7.000 pandilleros. Muy bien, pero cuando El Salvador se ha acercado con programas similares, usted lo conoce mejor que yo, no siempre la respuesta es tan alta y tan a favor de una respuesta positiva. Yo no conozco la realidad de El Salvador, pero sí tuve la oportunidad de conversar con un ministro de Defensa de El Salvador hace un tiempo atrás y me comentaba que ellos, cuando adoptaron una política de prevención, inmediatamente obtuvieron como resultado una reducción en el número de delitos. Sin embargo, cambió el gobierno, cambió la política y regresó la política de represión y las cifras se dispararon. No sé exactamente lo que esté pasando en este momento en El Salvador, pero tengo esa prueba de referencia. Pero claro, estoy diciendo El Salvador y Honduras porque ustedes están, y siempre uno tiene que mirar a los vecinos en cómo están enfrentando problemas similares. Sí. Y ustedes han enfrentado este problema de las pandillas de una manera efectiva y el resultado también ha sido muy positivo. Bueno, y eso hay que resaltar. Déjame contarte algo. En los últimos 10 años, del 2003 al 2013, Panamá pasó de 25.000 delitos a 65.000 delitos al año. Y pasamos de duplicar el número de efectivos de los estamentos de seguridad, duplicamos el salario de cada uno de esos efectivos. Bien. Y además de eso, duplicamos el gasto de cada una de estas instituciones. Okay. Y sin embargo, en ese mismo periodo, el número de delitos más que se duplicó. Lo es decir, que parece que la represión no funciona. La represión quizás funciona, pero no es suficiente. Es necesario el trabajo preventivo, el trabajo de rehabilitar y reinsertar a los jóvenes en situación de conflicto, el trabajo de rehabilitar y reinsertar a aquellos que han sido condenados y que están en las cárceles, el trabajo de rehabilitar a las parejas que producen o que dan a luz a niños que el día de mañana podrían llegar a ser delincuentes. De manera que es un trabajo de prevención primaria, secundaria y terciaria. Lo que usted me está diciendo es que la represión no funciona tanto como la rehabilitación, sensibilizar, humanizar al pandillero. ¿Eso es lo que me está diciendo? Al menos en el caso particular nuestro, pues esa proposición que tú has formulado es correcta. Es correcta, qué bien. Okay. Vamos entonces a hablar de la policía. ¿El panameño común y corriente ve a la policía como un agresor o como un salvador? El común y corriente. El panameño común y corriente ve al policía como la solución a su problema de seguridad. El panameño quisiese tener un policía en cada esquina. Eso no es posible. Ahora lo que hemos hecho es distinto.
Ahora el pandillero, el joven que está en conflicto con la ley, ve al policía como un amigo, al policía comunitario, al policía que no usa pistola, al policía que está en la comunidad tratando de resolverle los problemas a las familias en situación de vulnerabilidad, a los jóvenes en situación de riesgo. Pero, claro, en el caso de Colón, por ejemplo, tenemos una, y te cuento una anécdota. Pero es que usted lo dice de una manera muy ligera. Usted me está diciendo de que el pandillero o el delincuente o el raterillo de barrio ve al policía como un amigo. Así es. Porque ustedes como tienen aquí el paraíso. una persona a la cual se puede acercar, y decirle, tengo un problema de adicción, me gustaría incorporarme en un programa, me gustaría que me entrenen para ser albañil, me gustaría que me saquen de esta situación en la que estoy, y el policía se ha convertido en una especie de agente de cambio dentro de las comunidades. Me refiero al policía comunitario, y yo creo que es importante ese doble aspecto de la policía. Debemos tener una policía preventiva comunitaria y una policía represiva. Pero por eso precisamente el programa nuestro se llama Barrio Seguro, con más oportunidades y mano firme. Más oportunidades porque hay que darle oportunidades a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, pero mano firme porque aquel que no responda a esas oportunidades, entonces procedemos mediante el proceso penal y se gatilla todo el aparato represivo. ¿El policía panameño es un policía probo o es un policía? Estoy hablando de generalidades. ¿Por qué le digo esto? Siempre hay que compararse con los otros hermanos latinoamericanos. Usted sabe que cuando uno piensa en el policía mexicano, aunque hay muchos policías mexicanos probos que quieren hacer una buena labor, uno piensa en una policía corrupta. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo es? Nosotros acá en Panamá, los casos de corrupción dentro de la policía son marginales y muy reducidos. No es una situación que sea un problema. Obviamente, en cualquier organización humana siempre va a haber corrupción, pero en el caso de los estamentos de seguridad nuestros, la corrupción es algo completamente marginal. Porque no vende la receta. Es una situación que ha existido desde siempre. Ahora te cuento. Pero vamos despacito, ¿tiene algo que ver con la idiosincrasia del panameño? Usted me está diciendo que la policía panameña en su generalidad, más allá, el 51%, vamos a decir, es proba. No se puede corromper. No necesariamente recibe una coima. Hace su trabajo, eso es lo que usted me está diciendo. Correcto. Dígame cómo lo lograron. Yo creo que la esencia del panameño que es diferente. Yo creo que el proceso de reclutamiento selecciona generalmente a individuos muy jóvenes que aún no han sido contaminados por la sociedad. También la disciplina durante el entrenamiento, el hecho de que hay organismos de investigación interna dentro de cada uno de estos estamentos de seguridad que hacen un trabajo y tienen cierto grado de independencia. Todos estos elementos han generado pues que el tema de la corrupción no sea un problema grave o importante. El tema, el policía panameño sabe que si es corrupto va a la cárcel. Por supuesto, de hecho tenemos la fiscalía muchos privados de la libertad, muchos policías privados de la libertad. Entonces, porque lo que significa entonces que la fiscalía sí hace su trabajo. No, claro, por supuesto. Bueno, no en todos los países, sabemos que no en todos los países la fiscalía está dispuesta a encauzar a un policía, porque policía es, bueno, la gente que cuida nuestra seguridad. Claro. Pero en la fiscalía panameña en diferentes gobiernos ha estado dispuesta. Sí. Si eres corrupto, vas preso. Sí. Bueno, te doy un ejemplo. Cuando yo fui director de la Policía Técnica Judicial del año 2002 al año 2003 aproximadamente, yo procesé disciplinariamente aproximadamente 100 miembros de la Policía Técnica Judicial. Qué bien. De manera que eso muestra la voluntad política que hay en nuestros gobiernos de limpiar las instituciones de seguridad. En algunos casos por indisciplina grave y en otros casos incluso por la comisión de delitos. De manera pues que eso es un buen ejemplo, ¿no? Fantástico y felicidades. Vamos entonces a hacer una pequeña pausa, ministro. Muy bien. Y entonces vamos a hablar de algo que no funciona tan bien, que es la violencia doméstica.
Muy bien. Ese es uno de los crímenes que sí ha subido. Eso tiene mucho que ver, yo creo, con la idiosincrasia. Darle palo a la mujer o darle palo a la esposa no se ve tan mal. No sé si es así, pero si ha subido. Matar a alguien, eso sí es tabú, pero darle palo a las mujeres, bueno, más o menos. Usted me va a decir entonces, ¿dónde está el panameño cuando se trata de ese tipo de violencia? Muy bien. Ya regreso más, estoy con el ministro de Seguridad Pública. No sé. Bueno, regresamos con el señor Rodolfo Aguilera, que es el ministro de Seguridad Pública, un hombre que en 10 meses ha hecho maravillas en unos renglones, pero no tanto, no necesariamente es su responsabilidad, sino también es una responsabilidad colectiva de todos los panameños el hecho de, pues, no decirle no a la violencia o al crimen o a las pandillas. Y ahora cuando digo crimen, también es un crimen desde mi punto de vista que un hombre le pegue a una mujer. Sea el esposo, sea el padre, pero mayormente son los novios o los esposos, que es que nosotros escogemos mal, pero escoger mal no amerita que te den palos. Es correcto. O que te maten. Entonces dígame, ¿por qué la violencia doméstica ha subido tanto en este país en los últimos años? Bueno, yo te puedo mencionar dos causas, una de origen estadístico. Antes el Sistema Integrado de Estadística Criminal registraba únicamente los casos de violencia doméstica que ingresaban a la Fiscalía Auxiliar o a los delegados de la Fiscalía Auxiliar. Hoy en día están registrando los casos que entran directamente al órgano judicial, que antes no se registraba. No lo entendí. Antes se registraba, explíquemelo de vuelta, de una manera más sencilla. En Panamá tú puedes poner tu denuncia en la policía o en el órgano judicial, cuando es violencia doméstica. El Sistema Integrado de Estadística Criminal, que es el que lleva las estadísticas, solamente registraba las primeras y no estaba registrando las segundas. Entonces vamos a hacer, dígamelo más sencillo. Cuando a mí me entra a palo mi marido, yo llamo a la policía. Así es. ¿No es así? ¿Y la policía cómo responde? Llega a la casa. Te acercan al centro de recepción de denuncias y te toman una denuncia y luego se inicia el proceso con las autoridades competentes. Ok, pero entonces llegan a la casa y se dan cuenta que yo estoy golpeada y que él está borracho. Para poner de una manera sencilla. ¿Y a él se lo llevan preso? Generalmente así es. Sí. Y la autoridad competente dicta una orden de alejamiento, es decir, se le prohíbe volver a la casa. Bien, pero en ese momento se lo llevan preso y ese señor va a la cárcel. ¿Y está cuánto tiempo más o menos en la cárcel? Ella está golpeada. Depende de las decisiones que tome el fiscal, de las circunstancias del caso en particular. Es difícil establecer una regla de dedo para todos los casos. Bueno, muy bien, pero vamos a poner el más tradicional. Es el esposo, le golpeó, ella está toda amoratada, a él se lo llevó la policía y está preso. ¿Qué pasó con él entonces? Él puede presentar fianza y salir. Generalmente el fiscal lo que ordena son medidas cautelares distintas de la detención preventiva, como por ejemplo, el marido debe salir de la casa y no puede estar en el hogar conyugal. Bien. El segundo, está obligado a reportarse cada cierto tiempo ante la fiscalía. Tercero, se ordena un estudio ante el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense para que se determine la situación psicológica de la pareja y además para que se determine el pronóstico y la intensidad de las lesiones sufridas por la mujer. Pero ¿qué pasó durante el tiempo en que el señor se va preso y ella al otro día está amoratada y se va a trabajar y ese señor sale y nuevamente se encuentra con ella? Es la pregunta. ¿El señor puede regresar a la casa? Porque ahí no puede. No puede, de acuerdo a que hay un papel de la fiscalía que dice que no regresa. Pero sabemos que una cosa es la teoría y otra es la práctica. El señor sí regresa y entonces ahí la mata. Así es, normal. ¿No es así? Bueno. Suele suceder que algunas mujeres aceptan al hombre y ahí en ese caso en particular suceden las cosas. Pero también suele suceder que la autoridad nunca ha intervenido, la violencia doméstica se ha generado de manera silenciosa dentro del hogar y cuando nos damos cuenta ya es tarde porque ya se produce la situación del femicidio. De manera que es una situación extremadamente complicada. ¿Qué estamos haciendo nosotros?
Pero usted me dijo, ahora antes de ir a eso, usted me dijo que hay dos causas, me lo dijo fuera sí, de... la otra pienso yo que... ¿Cuáles son las dos causas principales? Te parecerá contradictorio, pero me parece que otra de las causas que ha influido mucho, aparte del aspecto cultural, el machismo que impera en nuestra sociedad, sí, la prosperidad económica de Panamá. Panamá es un país que tiene pleno empleo, el que antes no tenía trabajo ahora lo tiene, y eso genera que tiene tiempo para el ocio, tiene dinero para el licor y tiene una realidad distinta, y esa realidad distinta genera más conflictos entre la pareja. Pero espérese, pues vamos a analizar eso que usted me Y está estadísticamente diciendo. ocurre en muchos países de Latinoamérica. Entonces, Cuando aumenta la situación económica, cuando más mejora la pago a la situación mujer. económica, aumentan los delitos en general. Pero en particular. Y este caso en particular. Pero entonces, el hecho de que el hombre trabaje y ya tenga, bueno, trabaje 8 horas y no 15 y no se esté matando como antes, lo que usted me dice, y que tenga dinero para comprar guaro. Tenga más dinero que antes. Más dinero que antes. Entonces, eso... O que tenga un dinero que antes no tenía porque antes era desempleado y ahora tiene dinero. Es esa situación, Wow. esa situación de prosperidad económica genera un incremento, en mi opinión, en los delitos de violencia doméstica. Pero no se supone que sea al revés. Que si el hombre se siente frustrado porque no tiene un empleo, entonces descarga esa ira sobre la mujer. Bueno, pero la realidad que hemos visto estadística en Latinoamérica es que cuando la situación económica de los países mejora, aumenta el delito. Okay. Y parece un poco contradictorio, pero es la realidad. No, me parece que es excelente lo que me está diciendo porque eso aclara la situación. Entonces, como la situación económica en Panamá sigue siendo pues pujante en comparación con otros países Sí, de tenemos Centroamérica. 3,5%, 4% de desempleo, lo cual es bajísimo. Maravilla. Algunos economistas piensan que es una situación de pleno empleo. Y además de eso, pues el país ha estado creciendo promedio 7%, 8% durante los últimos 10 años. Claro. Y los motores de la economía son variados y uno reemplaza al otro en el evento de que haya caída de uno de esos motores. Así que todo está funcionando bien. Hay más dinero en el bolsillo. Entonces, ¿cómo ve la sociedad panameña el hecho de que la mujer está golpeada? Bueno, la sociedad panameña lo ve con indignación, y por eso precisamente estamos adquiriendo dentro del ministerio un sistema de monitoreo mediante brazaletes de GPS. Monitoreo al agresor. A ambos, al agresor y a la víctima. Ah, dígame, entonces le van a poner como un brazalete en el tobillo para monitorear a ver como dónde... una medida cautelar. Dígame, entonces ese GPS, ¿qué va a hacer? Bueno, tiene varias funciones. La primera, que determina zonas de exclusión, es decir, el operador le dice al brazalete, no puede entrar dentro de esta zona el victimario. Y luego le dice, solamente puede estar dentro de estas otras zonas. Okay. Y luego le puede decir también, dar la instrucción de que cuando el brazalete se acerque mucho al monitor que tiene la víctima, sí, debe también generar una alarma. Bien, ¿qué decía ahí? Pero más aún. No, me parece que decía ahí. Y entonces vamos a suponer que están en el centro de monitoreo y se dan cuenta de que el agresor va de vuelta para la casa a dar palo. ¿Hay suficiente personal como para detener? Sí, nosotros, Panamá tiene más de 15.000 agentes del orden por todas las áreas urbanas de nuestro país. Muy bien. Y los radios de la policía tienen GPS, de manera que en la policía saben exactamente qué policía está más cerca del sitio en donde está la víctima y del sitio donde está el agresor, así que se puede hacer una llamada directa. Pero además de eso, otra función del brazalete es que permite comunicación unidireccional, es decir, se puede desde el centro de comando y control del sistema de GPS llamar al agresor y enviarle un mensaje de texto o un mensaje de voz diciéndole, usted está muy cerca de tal sitio, háganos el favor, y se aleja, y háganos el favor y nos llama de vuelta desde su celular a tal número de teléfono en la policía. Entonces eso está fantástico. Entonces lo que puedo yo interpretar por lo que usted me está diciendo es que entonces las mujeres panameñas tienen la protección de la policía, y si permiten que el agresor o el que le da palo, para decirlo de una manera más simple, está cerca de ella, es porque ella lo escogió, porque las autoridades la protegen. ¿Eso es lo que usted me está diciendo? Bueno, el sistema de brazaletes por GPS yo espero que empiece a funcionar en el segundo semestre de este año. Okay. Y yo espero que genere dos efectos.
Uno, disuasivo particular, consistente en que vamos a reducir los casos de violencia doméstica y el femicidio en el caso particular en el cual la pareja está usando el sistema. Pero además eso va a generar... Lo voy a traducir. Disuasivo significa de que el agresor, el que da palo, se da cuenta que no se puede acercar a la esposa porque la policía se va a dar cuenta que va para allá. Incluso cuando ella lo acepte y lo recibe en la casa. Y eso es muy importante porque también... luego, espérese, vamos con calma. Es muy importante porque también la mujer tiene a veces mucha culpa. ¿No es así? Bueno, dígame. Yo creo que eso es un error decir que la mujer tiene la culpa en un caso en el cual ella es víctima. Bueno, un momento, pero yo fíjate, yo lo mismo puedo defenderla que culparla, en el sentido de que también la mujer tiene culpa de abrirle la puerta al agresor. Sí, yo pienso... Y eso no ocurre en todas las partes de América Latina. Ocurre que aunque el hombre le esté dando palo, la mujer todavía, porque la autoestima no es la más adecuada, todo eso, los problemas sociales. Pero ahora lo que usted me está diciendo es que ya la mujer... no, independientemente de sus problemas personales, no, la sociedad y la policía la va a proteger. Es correcto. Eso es lo que y además te comento que va a generarse un aspecto disuasivo general, es decir, no solamente en esa pareja, sino que todos los otros hombres maltratadores van a ver que este señor tiene el brazalete y ellos van a decir, yo no quiero brazalete, yo mejor me porto adecuadamente. Muy bien, porque van a ver el brazalete y se van a dar cuenta en mi centro de trabajo que yo le doy palo a las mujeres. Es correcto. Además, el brazalete lo vamos a utilizar para privados de libertad que no sean violentos y que puedan cumplir su pena en su residencia, o que para privados de libertad que aún los queremos mantener en la cárcel, pero queremos que salgan a entrenarse a un centro educativo. Eso está muy bien, pero bueno, eso es otro departamento. ¿Por qué no le ponen el brazalete a los agresores rojos? Bien rojo, para que todo el mundo se dé cuenta que ese le estaba dando el palo a la mujer. ¿Qué le parece? Es una humilde sugerencia. Ya regreso con más. Vamos entonces a hablar ahora sobre las drogas. Este también es un paraíso, aunque hay consumo, pero no en comparación con los otros hermanos latinoamericanos. Así es. Ya regreso con más. Continuamos con Rodolfo Aguilera, ministro de Seguridad Pública. Me encanta estar conversando con usted porque yo Igualmente. No sé si hay muchos, así me gustó, he demostrado que usted es un hombre inteligente. Ministro, no hay muchos países que tengan los logros en temas de seguridad que ha logrado Panamá. No estoy tratando de ocultar que sí hay problemas, como por ejemplo que estábamos hablando de la violencia doméstica, que es una aberración desde mi punto de vista, pero bueno, este mismo de las pandillas que usted ha logrado bajo su tutela, poder aplacar la situación. Y usted me dice que en 2 años, ¿cuál es su meta? Bueno, mi meta es llegar a 9 homicidios por cada 100.000 habitantes. 9. Es la meta que me ha impuesto el presidente, y lograr una reducción de 40% en el resto de los delitos. El resto de los delitos sería el que estábamos hablando de violencia doméstica. Por ejemplo, lesiones personales, robo residencial, robo comercial. Robo a mano armada. Delitos como por ejemplo la violación. Esperamos que se reduzcan de manera significativa, y yo creo que hemos encontrado la fórmula correcta, que es prevención a través de rehabilitación y reinserción de los jóvenes en situación de conflicto con la ley, pero al mismo tiempo mano firme mediante la represión ejercida por la policía represiva y por los fiscales. Eso está bien, pero eso es la pandilla. Entonces, me dijo violación. Vamos entonces a hablar ahora de las armas, que hay un cambio de política que viene próximamente y quiero compartirlo con el público. Usted me dice que es una primicia, vamos a hablar de eso, pero dígame de los delitos sexuales, pornografía infantil, pedofilia, violación. ¿Cuán importantes son esos delitos desde el punto de vista de la seguridad social? La estadística señala que son delitos que se cometen en unos números que son extremadamente reducidos. Realmente... ¿Cómo lo lograron? Es una situación que hemos vivido siempre en nuestro país. Probablemente exista una cifra oculta, pero si existe, la misma no es reportada a las autoridades,
y en ciertos casos, como por ejemplo el de las violaciones o Hablemos de esa. ¿Cuál es su sospecha? ¿Hay más violaciones que lo que se Habría que hacer reporta? una encuesta de victimización. Pero- La victimización consiste en determinar cuál es la diferencia entre el número de delitos reportados y el número de delitos que realmente Y existen. eso La no manera de tiene- determinarlo es mediante una encuesta. Pero ustedes que están en este ámbito y que usted ha estado en el Ya se han hecho organismo, encuestas de victimización. y eso es lo que le pregunto, la violación en este país, en los Estados Unidos, por ejemplo, aunque la niña haya consentido o el niño y tiene menos de 16 años, igual lo consideran ya agresor sexual. ¿Lo mismo ocurre en Panamá? Correcto. 16 años, quiera o no la que fue violada. Sí, menos de la edad de mayoría sexual, si la menor otorga el consentimiento, aun cuando otorga el consentimiento, se considera violación. Más allá de esa edad, si la mujer reúne ciertos requisitos, por ejemplo, o la menor reúne ciertos requisitos, por ejemplo, si es doncella, etcétera, entonces se produce un delito que se conoce como estupro. ¿Y los fiscales persiguen a esos violadores? Persiguen ese tipo de delitos, pero como te digo, estadísticamente el registro es reducido. Muy bien, eso pues, óigame, eso habla muy bien de la sociedad. ¿No lo ve usted así? Bueno, yo creo que sí. Vamos entonces a hablar de las armas de fuego. Las armas de fuego, hay una moratoria, significa de que el gobierno anterior prohibió que se importaran nuevas armas de fuego al país. Pero, mira, ¿Por qué? Yo te explico el dilema. Mira, ¿Cuál es el dilema? encontramos países como los Estados Unidos, por ejemplo, que en los últimos 20 años han aumentado el número de armas en manos de los ciudadanos. Estados Unidos pasó de un arma por cada 2 ciudadanos hace 20 años a un arma por cada ciudadano. En el año 2012-13 creo que se alcanzó ese objetivo, y se rompió el paradigma de que a más armas más delito, porque en esos mismos 20 años en Estados Unidos se redujo el número de homicidios, de 9 homicidios por cada 100.000 habitantes a 4,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Así Pero que no vaya más allá, está Suiza. se produjo el efecto de que a más armas, menos homicidios. Mire, eso se puede ver también porque... Pero también pasa la inversa. En Taiwán, Dígame. por ejemplo, Sí. hay una restricción absoluta para importar o tener armas por parte de los civiles. Es decir, en Taiwán literalmente nadie tiene un arma de fuego. Bien. Y allá registran 0,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y volvemos de nuevo, en Suiza, como has mencionado, son Todo el mundo está armado. 36.000 armas por cada 100.000 habitantes. Es Eso. decir, prácticamente todo el mundo tiene un arma. Y allí nadie se mata. Y el índice de homicidios es exactamente igual al de Taiwán, 0,8 homicidios por cada Entonces 100.000 no habitantes. significa de que porque tú tengas armas vas a ser agresor y vas a matar a alguien, para ponerlo de una manera sencilla. Ahora, usted me dice que el gobierno anterior nuevamente decide cancelar la importación de armas de fuego. ¿Por qué? Bueno, yo ¿Cuál fue la razón oficial para eso? entiendo que el objetivo de ellos era reducir el número de delitos con armas de fuego, básicamente. Pero la investigación científica lo que demuestra es que el porcentaje de portadores de armas que comete delito con esas armas de fuego es extremadamente reducido, probablemente el 1%. ¿Eso qué quiere decir? Que si el proceso de filtro previo al otorgamiento del permiso para el porte de armas es un proceso minucioso y exhaustivo, podemos lograr Que no caiga en las manos equivocadas. evitar que ese 1% tenga armas de fuego. Y ese proceso pasa por exámenes psicológicos más Pero no tiene que ser un minuciosos. poquito más sencillo porque le perdí, disculpen. Usted me está diciendo de que ahora, vamos a la noticia, usted me está diciendo que la importación de armas de fuego se va a levantar. Ya Correcto. el panameño va a poder comprar un arma nueva. Correcto. ¿Por qué decidió el gobierno levantar esa prohibición? Porque tuvimos un incremento importante en el número de delitos cometidos con armas de fuego ilegales o no registradas o contrabandeadas hacia nuestro país. Y entonces, ¿cómo eso, el pandillero o el bandido o el ladrón o el criminal o el narcotraficante logró comprar esa arma? Porque en países vecinos existe un ambiente regulatorio mucho menos estricto que el nuestro
y es fácil entonces adquirir esas armas allá y traerlas a nuestro país. Y usted lo que quiere entonces era que el ciudadano que se apega a la ley también tenga la posibilidad de comprar una, es lo que usted me está diciendo. Correcto. Y queremos también que el Estado tenga filtros mucho más estrictos, tanto de análisis psicológico del solicitante del permiso de armas, como de estudio de los antecedentes de violencia y antecedentes policivos y judiciales del individuo que solicita el permiso de armas, de lo que existía anteriormente, precisamente para evitar que las armas lleguen a manos de personas violentas. A ver si entiendo. Usted me va a decir de que el comprar un arma ahora se va a hacer muchísimo más difícil, porque van a poner todos estos diferentes pruebas y reglamentos antes de que usted... No solamente eso, queremos también que el tipo de armas que ingresan al país sean armas que no permitan agresión excesiva. Por ejemplo... ¿Qué tipo de armas van a ser? Por ejemplo, los alimentadores de las pistolas queremos que tengan menos capacidad, que no puedan tener 15 o 30 municiones, sino un número reducido. Por ejemplo, también queremos eliminar lo que los americanos llaman los Saturday Night Specials, que son estas armas de mala fabricación, hechas con malos materiales, que si se caen al piso se disparan solas, o que los cañones se doblan y que a veces tiras del gatillo y no se disparan. Lo cual coloca al portador en situación de... Usted me dice, se van a asegurar de que las armas caigan en las manos correctas. Queremos eliminar los calibres 50 también, que es el calibre francotirador. Queremos eliminar eso, porque eso no es para defenderse, eso es para atacar. Eso es para agredir. Entonces usted me dice de que la importación de armas va a ser reducida y que va a tener, y que no todas las armas que hay en el mercado van a poder entrar en Panamá. Pero va a ser más... ¿Es correcto? Correcto, pero va a ser más atractivo para el usuario de un arma comprarla a un distribuidor de manera lícita que arriesgarse a cometer el delito de importar y tener un arma ilegal traída a través de un mercado gris o un mercado fuera del mercado lícito. ¿Cuándo entra nuevamente la importación de armas? ¿Cuándo entra nuevamente o cuándo eliminan la restricción? En las próximas semanas. Pues mire, muy bien. Entonces todo el panameño que sienta que se tiene que defender con un arma de fuego, la va a poder comprar de una manera correcta. Lo importante. ¿Qué es lo importante? La ciencia ha demostrado, los estudios han demostrado en los privados de libertad, que los privados de libertad por delitos cometidos con armas de fuego en los Estados Unidos dieron muestras todos de acciones violentas en el pasado. Y sin embargo, luego de esas acciones violentas, se les vendió un arma de fuego. Entonces, de ahí la importancia de que el estudio de los antecedentes judiciales, personales, familiares, policivos de cada individuo sea un estudio minucioso, exhaustivo, que tengamos funcionarios que puedan hacer identificar los perfiles y hacer la investigación, no solamente al momento de otorgar el permiso, sino también que se haga investigaciones aleatorias posteriores al otorgamiento de los permisos. El problema de las armas en los Estados Unidos, ustedes ni remotamente lo tienen. El problema de las armas en los Estados Unidos, los malos las compran muchísimo más fácil que los buenos. Sí, no, y en Estados Unidos tienen el problema de que hay distintos ambientes regulatorios en cada estado, y además de eso hay una regla federal que aplica para todos, así que es más complicado. Muy complicado, nuevamente. Ahora, en Estados Unidos el número de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 4 y en algunos estados incluso de menos. Pero nosotros tenemos muchos más homicidios a razón de homicidios por cada 100.000 habitantes que los Estados Unidos. Está yendo al extremo. Yo estoy hablando del robo a mano armada, de que la persona tiene un arma para tener poder coercitivo en robarte la cadena o robarte en la casa. Vamos entonces a hacer una pequeña pausa y vamos entonces al último segmento donde vamos a hablar sobre migración. Usted también tiene bajo su cargo migración. Sí, como si no tuviera suficiente. Sí, efectivamente, ahora también, pero déjeme decirle algo que también nuevamente habla bien de los panameños. Todos los cubanos que yo entrevisto dicen que de las 8 fronteras que tienen que cruzar entre Ecuador y Miami, Panamá es donde mejor los tratan, número uno. Y número 2. Bueno, no sé, tú dirás. Siempre oigo que Panamá es donde lograron tener un respiro porque los panameños los trataron muy bien. Me alegra escuchar eso. Primera y segunda, esto de crisol de razas. Ahora
el Estado panameño va a regularizar, para ponerlo de esta manera, va a darle un papel que legalice la estancia de muchos hermanos latinoamericanos que están aquí, pero que están ilegales. Ya ver cómo es. Rodolfo Aguilera, ministro de Seguridad Pública, muchísimas gracias. Espero que haya sido leve la entrevista. Tenemos el último segmento. Vamos a hablar sobre la migración. Le estaba diciendo que los cubanos sentían que la pasada por Panamá era agradable. Ese fenómeno, ¿cuánto les afecta a ustedes? La pasada de gente viniendo de Colombia y yendo a través de Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Tenemos de África, tenemos de países de Asia, tenemos de Cuba y de algunos países de Sudamérica. De África tenemos de países como por ejemplo Ghana, pero son personas que no vienen con el propósito de quedarse en nuestro país. ¿Y cuál es la política de ustedes? ¿Detenerlos, mandarlos a su país de origen o permitir que pasen y sin problema? Ver varios temas, por ejemplo, derechos humanos, proteger los derechos humanos de esas personas, ver temas sanitarios, asegurarnos de que no sean portadores de enfermedades que puedan causarle daño a nuestro país o a los países por los que van a transitar hacia adelante. Y al mismo tiempo un salvoconducto, ¿cómo ustedes hacen que esa persona...? Al mismo tiempo el tema de seguridad es importante, revisar, tratar de identificarlos adecuadamente y ver si representan algún tipo de riesgo para la seguridad nacional y para la seguridad del resto de los países. Pero eso requiere recursos, estos son recursos del Estado que usted tiene que estar dedicando para ver a todas estas personas que están pasando, ¿no? Pero lo estamos haciendo y es nuestro deber y no podemos hacer menos. ¿De cuánta gente estamos hablando que usa Panamá como trampolín para continuar al año? Podríamos hablar de varios miles de personas. ¿¿Cuántos se quedan en Panamá y deciden hacer Panamá su casa? Ninguno, no tienen interés, todos van a Estados Unidos. Por ejemplo, los de África generalmente tienen un pariente ya en Estados Unidos, entonces en cada país al que llegan les envían desde Estados Unidos una transferencia de dinero que les sirve para continuar su paso por Centroamérica hacia los Estados Unidos. En el caso de los cubanos, por ejemplo, los cubanos vuelan a algún país de Sudamérica al cual puedan volar sin necesidad de muchos requisitos y desde ahí empiezan su periplo hasta la Florida. Son 8 fronteras las que cubren. Correcto. Desde Ecuador hasta la ciudad de Miami. Así es. Dígame entonces, la llegada de los diferentes hermanos latinoamericanos. Sabemos que hay una gran cantidad de venezolanos, que hay una gran cantidad de colombianos, pero eso también, esa inmigración no solamente trae dinero y trae ayuda a la economía, sino también trae problemas. Los nuevos delitos tecnológicos, ¿eso qué es? ¿Qué son los delitos tecnológicos? Bueno, por ejemplo, la clonación de tarjetas de crédito, la intervención en cuentas bancarias en línea, el uso de videocámaras para determinar los patrones de las personas que residen en condominios o en conjuntos residenciales cerrados, tipos de delitos un poco más sofisticados de lo que habíamos visto aquí en nuestro país. Esto de la tarjeta de crédito que usted me dice, clona, o yo llego a un restaurante y alguien me roba la identidad, ¿eso es lo que usted me dice? Correcto, copian la información de la tarjeta de crédito y una vez que tienen la información de la tarjeta de crédito, fabrican una tarjeta de crédito falsa, espalda contra espalda, igual a la tarjeta de crédito auténtica y luego la utilizan. Y bueno, es parte de la situación de nuestro país, que nuestro país es un país de inmigrantes, y te doy algunos ejemplos. Dígame. La zona libre de Colón es un emporio de miles de empresas
que en su mayoría están operadas por los descendientes de inmigrantes del cercano oriente, que manejan hace varias generaciones muchas de esas empresas que están allí. Cuando se construyó el canal francés, hubo una gran inmigración de asiáticos. Chinos sobre todo, ¿no? Claro, y desde entonces hemos tenido una población de asiáticos importante en nuestro país y una inmigración casi que permanente. Cuando se construyó el canal norteamericano, hubo una gran inmigración de afrodescendientes de las Antillas que al final decidieron no volver a sus países de origen, sino quedarse aquí en nuestro país. Y obviamente pues pero tenemos... ahora son los venezolanos, los colombianos y los cubanos. Bueno, durante la guerra de Centroamérica recibimos recibimos miles de nicaragüenses en nuestro país y luego recibimos miles de salvadoreños en nuestro país. Te estoy hablando en la década de los 80, claro, ¿no? Y esa es parte de la naturaleza de nuestro país. Nuestro país es un país de inmigrantes que cree en el refugio, cree en el asilo y cree en que la inmigración no es un problema, sino una oportunidad para fortalecer la diversidad y que el país siga creciendo. Y por eso ustedes han determinado establecer nuevamente esto que ustedes le llaman el programa Crisol de Razas. El Crisol de Razas es básicamente extenderle la estadía migratoria en el país a los hermanos latinoamericanos. Es una moratoria migratoria que hizo el gobierno anterior. Moratoria migratoria. ¿Eso qué significa? Yo te doy a ti, colombiano, para simplificarlo, un papel o un documento que te da legalidad en el país y que te permite trabajar. Correcto. ¿No es así? No te hace panameño todavía, pero te da la legalidad de estar aquí. Por un cierto periodo de tiempo. ¿Cuánto es ese? 2 años con la posibilidad de prorrogar. Y entonces ahora ustedes están... Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es que todos esos extranjeros que llegaron aquí estaban ilegales, se acogieron a esos 2 años y ahora, sabiendo pues que iban a poder prorrogar, y ahora no podemos decirles la prórroga no se te va a dar, porque muchos de ellos, y recientemente conversaba con una pareja de venezolanos, muchos de ellos vendieron su casa en Caracas, se mudaron a nuestro país, establecieron una empresa, establecieron un negocio propio y trajeron a sus hijos, y no podemos decirle ahora, cuando está a punto de vencerse el periodo de los 2 años, que no les vamos a renovar. Yo creo que sería violar sus derechos humanos. Bueno, los panameños son buena gente. ¿Cuántos años más entonces va a ser la prórroga? 2 años más. 6 años más. Entonces, ¿qué significa una categoría ordinaria? Por ejemplo, se casan con un panameño, obtienen un empleo en una empresa. Exacto. Obtienen una visa de trabajo, obtienen una visa de técnico, obtienen una visa de inversionista, y si no lo logran, entonces están obligados a volver a su país de origen. Entonces son 6 años más de tranquilidad. Así es. ¿Y qué pasa con el que llegó hace 2 meses y no tiene el crisol de raza, no tiene ya el papel? ¿Qué pasó con eso? Una vez que se le vence su periodo de turista, que es de 90 días, debe volver a su país, porque si no quedaría ilegal. ¿Y qué pasa si no regresa? Si lo encontramos ilegal, lo deportamos. ¿De verdad? El Estado panameño deporta. De hecho, lo estamos haciendo. En este año hemos realizado inspecciones en restaurantes, hoteles, en centros de diversión, etcétera, y todo aquel que no tenga o bien su carnet de crisol de raza o bien alguna otra categoría migratoria distinta es detenido, el local comercial es sancionado con multa, y si no resuelven la situación son enviados al extranjero de vuelta. Finalmente el Darién, que es un área que está tan cerca de Colombia y que hay gran presencia de la guerrilla, pero todo indica que Santos va a poder convencer a los señores guerrilleros de que firmen la paz. ¿Eso cómo beneficia a Panamá? Bueno, yo creo que el hecho de que Colombia se embarque en este programa para enfrentar la pobreza dentro de Colombia va a ser beneficioso no solo para Colombia, sino para todos los otros países vecinos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, obviamente la firma de la paz va a desmovilizar una gran cantidad de individuos que están dedicados al narcotráfico. Desmovilizar a los guerrilleros narcos.
Correcto. ¿Y eso sin cómo le embargo, afecta a usted? Sin embargo, eso nos afecta porque disminuye la tensión del tráfico de drogas por el Darién. En el Darién nosotros tenemos tráfico de drogas por tierra y por mar. ¿Pero y qué le son hace grandes pensar a usted cantidades. que el guerrillero que ya está en la FARC, que va a dejar esa Por eso te he dicho que esa profesión o esa labor, que no lo sustituya otro que no necesariamente es colombiano, que puede ser, no sé, ecuatoriano o mexicano? Por eso te digo que va a haber un porcentaje de personas que están fuera de la ley en Colombia que va a continuar con la misma actividad, ya no bajo el paraguas de la FARC, pero como bandas criminales independientes. Y quizás el fenómeno que se va a producir es que se va a atomizar este tipo de delito. En lugar de que lo comete una gran organización guerrillera, lo va a cometer una serie de grupos, bandas criminales. Y eso pues va a ser, en ese aspecto va a ser un poco más complicado nuestro trabajo. O más fácil porque no tiene ningún sesgo político. Así es. Pero yo creo que en ese sentido hemos avanzado porque en el último semestre del año pasado fuimos capaces de cautelar 30 toneladas de droga, y este año, al ritmo que vamos, probablemente vamos a terminar con cerca de 50 toneladas de drogas decomisadas, y esos decomisos implican también obtención de inteligencia que posteriormente nos permite perseguir el delito de lavado de dinero y nos permite decomisar dinero, y al mismo tiempo pues nos permite más información para desarticular la parte de arriba de estas pirámides de organizaciones delincuenciales. En 30 segundos, porque se me acabó el tiempo, me encantaría continuar hablando con usted. En 30 segundos, ministro, yo por lo que veo es que es un panorama muy noble. Panamá es un pequeño paraíso en el medio de otros hermanos latinoamericanos que tienen grandes complicaciones. Primera vez que escucho a un periodista aquí en mi país diciendo eso, así que te lo agradezco. No, pero no es que la evidencia empírica lo demuestra. Muchas no gracias. Es así. Muchas Entonces, gracias. dígame, ¿cómo le gustaría a usted terminar este año 2015? Dígame, 3 metas. 1, 2, 3. Yo espero disminuir de 16, 17 homicidios por cada 100.000 habitantes a aproximadamente 13, 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Quizás logremos ir Póngale 10. por debajo de eso. Bien. 2. Lo segundo, espero echar a andar el sistema de brazaletes de GPS, porque en sitios como Irlanda ha logrado la reducción de los delitos en aproximadamente un 40%, los delitos de violencia doméstica. Y rojo, acuérdese, bien rojo, para que todo el mundo sepa que ese es el que le pega a la mujer. Así y es. número 3. Lo tercero, yo aspiro a incrementar la cobertura del programa Barrios Seguros de 2.000 jóvenes en situación de conflicto con la ley a una cifra entre 3.000 y 4.000 jóvenes en situación de conflicto. Entonces usted me con la dice ley. que durante su periodo, durante el tiempo del gobierno del señor Varela, ¿usted cree que las pandillas se eliminen en Panamá? No, es un fenómeno que tiene su origen en el deterioro de nuestros barrios y en el deterioro de nuestras familias. Bueno, mientras ese deterioro exista, van a existir pandillas. Pero bueno, si lo minimiza, ya es un logro. Si lo logramos reducir, va a ser un logro. Pero el otro deseo que yo tengo es lograr que la percepción del panameño de que vive en un entorno inseguro cambie y tengan la percepción de que viven en un entorno mucho más seguro, mucho más tranquilo, y que esa percepción corresponda con la realidad. Entonces, claro, la percepción ahora no la ven la realidad, tienen una percepción diferente, que la realidad es mucho mejor que la percepción. Así es. Gusto en saludarlo. Encantado. Dígame, lo dejé con la... Dígame. No, lo que te quiero decir es que durante la campaña existía la percepción de que el presidente Varela iba de tercero en las encuestas, pero la realidad es que iba de primero y ganó. Bueno, muy bien. Así que, ¿qué es más importante al final? La percepción y bueno, que las dos estén en unísono, que las dos sean iguales. Nuevamente, muchas gracias, ministro. Que Dios lo bendiga. Gracias. Que siga haciendo la buena labor. Muy amable. Ya regreso. Gracias, Panamá, por la sintonía. Nos vemos el próximo miércoles a las 10.